Buenas tardes. El Centro de Estudios Cívicos de Córdoba quiere dedicar este segundo video del año a recordar un hecho poco conocido, poco citado de nuestra historia. Nos referimos a un homenaje que hicieron los ingleses a la bandera argentina el día 27 de febrero de 1850. Como están por cumplirse 172 años de esta circunstancia, consideramos que vale la pena, brevemente aunque sea, echar una mirada retrospectiva sobre qué sucedió en aquella fecha. Sabemos que Francia y el Reino Unido impusieron en 1845 un bloqueo naval de 5 años de duración a la Confederación Argentina, que era gobernada en ese momento por el general Juan Manuel de Rosas, y habían cerrado el puerto de Buenos Aires al comercio naval. La Armada anglo-francesa ingresó a las aguas interiores de la Argentina con el fin explícito de vender sus productos, sabiendo que Rosas pretendía realizar una política proteccionista. Un compromiso clave, un hito clave de este bloqueo fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Como sabemos, esta batalla fue tomada hace ya varios años por las autoridades de nuestro Estado como el símbolo de la soberanía nacional. Por eso, todos los 20 de noviembre se respeta un feriado en homenaje a aquellos argentinos que enfrentaron al poder anglo-francés en condiciones obviamente inferiores. Sabíamos que en ese momento una flota británica y francesa combinada forzó su camino en el río Paraná a pesar de la resistencia de las fuerzas argentinas. Aunque las fuerzas británicas y francesas pudieron aplastar a las fuerzas argentinas, causando muchas muertes y heridos, el daño a la flota anglo-francesa fue tan considerable que permaneció 40 días en la zona de Obligado haciendo reparaciones. Pero también la expedición resultó ser un fracaso comercial, ya que Paraguay demostró ser menos rico de lo que ellos esperaban y los buques mercantes se vieron obligados a regresar con muchos de sus bienes sin vender. Al regreso, la flota nuevamente enfrentó una dura resistencia y que afectó a varios buques mercantes hundidos con el fuego de cañón de las tropas argentinas. Mientras que el comandante británico Owsley pidió fuerzas adicionales para apoyar la campaña continua, una serie de factores obligó a romper con sus aliados franceses. El resultado de esta expedición, así como el costo de la victoria y las oportunidades comerciales limitadas, cambiaron o fueron cambiando lentamente las actitudes británicas. Entre otras cosas porque Argentina tenía una deuda muy importante con la banca Baring Brothers y obviamente debido a este bloqueo tuvo que suspender los pagos de los intereses. A su vez, el periódico The Times había publicado un artículo sosteniendo que este almirante Owsley, que combatió en esta zona, tenía intereses financieros personales en el bloqueo, lo cual provocó un escándalo político. Las noticias de los combates entre argentinos y los anglo-franceses en el río Paraná llegaron a Europa y causaron una gran desilusión, obligando a los gobiernos de las potencias atacantes a cambiar de estrategia. Por ejemplo, en una discusión en la Cámara de los Lores, afirmó Lord Palmerston: «Quiero saber si estamos actualmente en guerra o no con Buenos Aires. Si estamos en guerra con Buenos Aires, este hecho no se ha comunicado. Y si estamos en paz con Buenos Aires, ¿cómo pueden conciliarse estas medidas de guerra? ¿Las ha aprobado Su Majestad?». El gobierno británico decidió
que los sucesivos fracasos de su política en el Río de la Plata, con su pésimo efecto sobre los intereses comerciales en la región, debían ser solucionados con urgencia. Y recién entonces parecieron descubrir que estaban pretendiendo negociar ante un gobierno argentino con el que no tenían relaciones diplomáticas, desde la retirada del anterior embajador británico Mendeville 3 años antes. Para ocupar el cargo vacante de embajador en Buenos Aires fue nombrado Sir Henry Southern, que tenía gran experiencia y que conocía perfectamente el idioma español, ya que había sido embajador en Madrid durante varios años. El nuevo embajador llegó el 5 de octubre de 1847 a Buenos Aires y presentó sus credenciales al ministro Felipe Arana. Pero Rosas ordenó a este no recibirlas, hasta que el Reino Unido accediera a firmar un acuerdo. Southern se dio cuenta de que si se negaba, habría navegado 9.000 millas para fracasar el primer día. Cedió prontamente a todo lo que se le iba exigiendo y suplicó que se le permitiera residir en Buenos Aires. Se entrevistó varias veces con Manuelita Rosas, a quien trató como una amiga. Logró, por el momento, residir en Buenos Aires. En diciembre de ese año, tras cursar una nota por demás halagadora para el gobernador, ofreció tratar todo el conflicto sobre bases convenientes para el gobierno argentino, y logró finalmente ser recibido por Rosas en carácter de agente diplomático. Inmediatamente escribió a Londres presentando sus defecciones, en realidad, como si fueran un triunfo. A principios de 1849, Southern recibió orden de llegar a un acuerdo final sobre las bases que estableciera Rosas. La negociación, sin embargo, fue muy larga, más que nada por la tendencia del gobernador de detenerse a solucionar pequeños detalles. Pero finalmente, el 24 de noviembre de ese año, 1849, se firmó la convención para restablecer las perfectas relaciones de amistad entre la Confederación Argentina y su Majestad Británica, también conocido como el Tratado Southern-Arana. Por este acuerdo se reconoció a la Confederación Argentina la plena soberanía sobre sus ríos interiores, incluido el río Uruguay, en común con la República Oriental. Además, se reconocía el derecho a la Argentina a solucionar sus diferendos con el gobierno uruguayo, ya fuera por vías pacíficas o bélicas, sin intervención extranjera, incluyendo el derecho a bloquear los puertos enemigos. También se le devolvía la flota capturada durante el combate de la Vuelta de Obligado y la isla Martín García, que había sido ocupada por los ingleses. Pero además agregaba, y esto es la sustancia de lo que queremos comentar hoy, que habría un desagravio de la bandera argentina por la flota británica. En conclusión, el Reino Unido se reconoció vencido. El tratado es visto como un triunfo considerable para Rosas, ya que era la primera vez que los países sudamericanos emergentes fueron capaces de imponer su voluntad a dos imperios europeos, potencias de la época. Y así, el 27 de febrero de 1850, el almirante Reynolds, por orden de su Majestad Británica, usó al tope de la fragata insignia de la flota la bandera argentina y le rindió homenaje con 21 cañonazos. Es un gesto simbólico, pero que conviene recordar en esta época en que estamos en vísperas de cumplirse 40 años de la guerra de Malvinas, precisamente contra los ingleses. Estamos en un momento en que algunos escritores, presuntos intelectuales, insisten en demostrar que la guerra de Malvinas fue un suicidio, un acto insensato y demás, sin siquiera reconocer el combate heroico y la muerte digna de 649 argentinos que permanecen todavía, muchos de ellos,
en las Islas Malvinas, en tumbas, a veces con lápidas donde figura soldados desconocidos. Consideramos entonces que estas pildoritas de nuestro pasado, como este homenaje que prácticamente no se va a recordar oficialmente en la Argentina, de un reconocimiento de la soberanía argentina, no deberían pasar desapercibidos. Y por eso nos animamos a hacer este modesto homenaje para que sirva de acicate a los gobernantes de hoy y del futuro para seguir defendiendo la soberanía argentina como lo hicieron nuestros antepasados. Les agradezco la atención y les recuerdo que seguiremos periódicamente grabando estos videos, la mayoría de las veces muy breves, para recordar hechos del pasado o analizar temas de actualidad a la luz siempre de la defensa del interés nacional. Estamos en YouTube, nos pueden buscar con nuestro nombre, Centro de Estudios Cívicos. Nuevamente gracias y hasta el próximo encuentro.